Ok, chicos. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de módulo de recursos humanos de hoy. Recordemos las instrucciones: silenciar el micrófono al ingresar, encender la cámara. Si no pueden poner la cámara, pongan una foto con su nombre y apellido, respetar turnos de habla y un vocabulario acorde a la sala de clases. Estamos en el módulo de recursos humanos, en la unidad del proceso de reclutamiento y selección. Y también, junto con eso, conociendo la empresa y los beneficios que va a tener la empresa. Nuestro tema de hoy es el diseño de un plan de bienestar social laboral. Y nuestro objetivo de aprendizaje es conocer y comprender estas frases para diseñar un plan de bienestar social laboral, que es algo muy importante que también ustedes conozcan como futuros trabajadores. Mi nombre es la profesora Carolina González. Vamos recordando algunos conceptos que hemos visto anteriormente. Estas actividades que vienen en un plan de bienestar social laboral. El juntarse, por ejemplo, el que hagan fiestas, el que den un reconocimiento. ¿A qué tipo de cliente está dirigido este tipo de actividades? ¿A qué tipo de cliente en una empresa está dirigido estas actividades? ¿Al cliente interno o no? Exactamente, muy bien, al cliente interno. Recordemos que el cliente interno, ¿ya?, son los trabajadores de la empresa, aunque no todos son clientes internos de todos, ¿ya? Hay diferentes cadenas de clientes internos, pero podemos homologarlo a lo que son los colaboradores. Entonces, digamos, plan de bienestar social laboral, este fomento al bienestar, está dirigido a este cliente interno. ¿Y por qué es necesario que las necesidades de este cliente interno sean satisfechas? ¿Por qué no centrarse en la empresa solamente, por ejemplo, en el cliente externo, que es el que compra, el que adquiere? Es que, o sea, depende de ellos para que la empresa sea catalogada como buena, ¿no? Depende de sus trabajadores. Exactamente, ¿ya? Como dice el Ángel, es necesario porque la empresa depende de sus trabajadores y es un beneficio concreto, ya el tener, por ejemplo, un personal que esté satisfecho. Porque la lógica acá es súper simple, ¿ya? La lógica es súper simple. Trabajador contento, trabaja mejor, ¿ya? Entonces, hoy día el objetivo era conocer las fases para crear un plan social, de bienestar social laboral. ¿Ya? Las fases. Obviamente, si estamos hablando de un plan, va a tener etapas, ¿ya? Etapas para poder concretarse. No va a ser solamente llegar y tirar un documento, por ejemplo, sino que hay que elaborarlo siguiendo diferentes etapas. ¿Cómo crear entonces este plan de bienestar social laboral? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que hay que hacer para crear un plan? Y no hablemos tanto de un plan de bienestar social laboral, sino que hablemos de un plan en general. Por ejemplo, Isabel. Isabel, are you there? ¿Qué? Habla con el perro. ¿Qué crees tú que es lo primero que se debe hacer para crear un plan en una empresa? Como a mi punto de vista, por lo que hacíamos antes, como el FODA, pues ver las cosas que tienen a favor para crear esa empresa y todo eso. Ok, ya, hacer un FODA. ¿Qué más creen ustedes? Por ejemplo, Paz. Paz Vera, ¿está por ahí? Sí. Y de ahí le damos la palabra al Ángel. Paz, ¿qué crees tú que es lo primero que hay que hacer para crear un plan? Un plan. En general.
Pero como un plan para los trabajadores de bienestar, Claro, claro. o hacer una encuesta para preguntarles cómo se sienten, pues. Ya hacer una encuesta para ver cómo se siente. Ángel Vara había levantado la mano y tenemos una respuesta en el chat. Ángel, te escucho. Eso mismo que dijo Alan, fijar un objetivo. Ya, un objetivo. Muy bien. Me han dado varias cosas que sí vienen a continuación. Entonces, como todo plan, decíamos que tiene etapas. Y tenían muchas razones. ¿Ya? Primero, objetivos. ¿Ya? La segunda etapa es obtener información. La tercera etapa va a ser verificar la viabilidad. Y la cuarta etapa es comunicar. ¿Ya? Chiquillos, tienen 30 segundos de 30 segundos a un minuto para que anoten estas 4 fases. En un papelito, que saquen un pantallazo, porque después las vamos a necesitar. Entonces, la primera fase en la elaboración de un plan, como decía el compañero, tener claros los objetivos. ¿Ya? La segunda fase va a ser obtener información. A grandes rasgos, como decía alguien por ahí, ver qué, la fase era la que decía, ver qué es lo que necesitan los trabajadores. Viabilidad, también, por ejemplo, puede estar relacionado con un análisis FODA, para ver si es viable o no de acuerdo a las fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades de la empresa. Y cuarto, comunicar, verbalizar. ¿Ya? Entonces, la primera etapa, el concretar y el realizar y formular objetivos. La pregunta que nos hacemos acá es, ¿por qué y para qué? ¿Ya? Nuestros objetivos en primera instancia, van a responder esas 2 preguntas y luego van a responder una tercera que es el cómo. Todo proyecto que inicia, ya todo proyecto se inicia en la formulación de los objetivos. El por qué y el para qué. Van a indicar qué, para qué y cómo tiene que hacerse este plan de bienestar laboral según la guía de lo que planea hacer la empresa. ¿Ya? Entonces, vamos a distinguir 2 tipos de objetivos. Objetivos generales en una primera instancia y después objetivos específicos. El objetivo general responde a la primera pregunta, o a las primeras preguntas, el qué y el para qué. El objetivo general va a ser un enunciado que resume la idea general de un proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, desarrollar el programa de bienestar social laboral de la empresa XXX, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores, generando actitudes favorables que fortalezcan los diferentes estilos de vida, salud, educación y recreación, reflejados en la productividad de la empresa. Ese es el objetivo general de la empresa Encodidáctica, ¿ya? En su plan de bienestar social laboral. ¿Para qué van a hacer este plan ellos? Para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores. ¿Para qué? Para que genere actitudes favorables que fortalezcan los diferentes estilos de vida que estos colaboradores tienen. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Ya? Esas actitudes favorables se van a ver reflejadas en la productividad de la empresa. Si bien es cierto, chicos, el plan de bienestar social laboral se hace para los colaboradores, el objetivo final también va a redundar en la productividad de la empresa. Entonces, los objetivos específicos van a responder a la pregunta del cómo. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer para conseguir ese objetivo general?
Como se fijan acá en esta imagen, ¿ya? El objetivo general va en pos de una meta y los objetivos específicos van empujando al objetivo general. ¿Ya? Podemos decir que lo ayudan, van a ayudar a conseguir el objetivo general. Ejemplo de objetivo específico. Vamos a hacer el plan de bienestar social laboral para que nuestros trabajadores tengan mejor calidad de vida. Ese era el general. Específico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, de la identidad, de la participación de los colaboradores de la empresa, así como también la eficiencia y la efectividad en el desempeño. ¿Cómo lo van a hacer en primera instancia? Propiciar condiciones. ¿Ya? El segundo ejemplo que tenemos ahí. ¿Cómo vamos a hacer este plan de bienestar social laboral? Vamos a contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción y en la prevención, a la construcción de una mejor calidad de vida en los aspectos recreativos, deportivos y culturales de los trabajadores. ¿Ya? Estos objetivos específicos, estos cómo, después se van a concretizar más en acciones. ¿Cómo vamos a propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la identidad del trabajador con la empresa? Por ejemplo, una acción va a ser, vamos a hacer un concurso. Vamos a hacer un concurso para crear a la mascota de la empresa. ¿Ya? Entonces, el objetivo específico va a ayudar al objetivo general para poder llegar a la meta final, que es el plan de bienestar social laboral en este caso. El segundo paso, información. Determinar las necesidades de los empleados. ¿Ya? Y acá hay que obtener la información, determinar las necesidades. ¿Ya? Recordar siempre que este plan de bienestar social laboral no va dirigido al gerente, no va dirigido al dueño de la empresa, va dirigido a los colaboradores. ¿Qué va a ser necesario incluir en este plan social laboral? ¿Ya? No sacamos nada con realizar un plan de bienestar si no se consultan los principales involucrados, que son los colaboradores, los trabajadores. Ellos son los que tienen que entregar la información sobre qué es lo que necesitan. Aquí no tenemos cabida para los supuestos, es decir, nosotros como empresa creemos que en un plan laboral se tenga que hacer, tenga que tener estos beneficios. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que se va a obtener esta información? Por ejemplo, Dylan, Sí. ¿cómo crees tú que la empresa va a obtener información para incluir en el plan de bienestar social laboral? Lo que dijo La Paz, pues con una encuesta puede ser, ¿Con con una encuesta puede ser? Ok. pidiéndole la opinión a los trabajadores, qué opinan de la Indicándole. empresa, qué falta, qué necesita. Y Ok. eso, Perfecto. Entonces, obteniendo información, como decía el Dylan y antes La Paz, el método más usado por las empresas para obtener esta información va a ser una encuesta de clima laboral. Aplicar una encuesta de clima laboral a todos los trabajadores, o por lo menos al mayor porcentaje, si es que no se puede el 100%. ¿Quién aplica, qué departamento es el que va a aplicar esta encuesta? ¿Quién creen ustedes? ¿Qué va a ser el recursos humanos. departamento encargado exactamente? Recursos humanos. ¿Ya? Esta es una tarea de recursos humanos. Hacer la encuesta, aplicarla, tabularla y hacer un análisis de los resultados. Esta es una de las tareas que van a hacer recursos humanos, ¿ya? A través del Departamento de Bienestar. Hay otros medios para obtener información que son menos usados,
pero sí son medidas que se van manteniendo a lo largo de un periodo de tiempo más extendido y que llegado el momento, esa información también se incluye, ¿ya? Por ejemplo, buzones de sugerencia, ¿ya? Buzones de sugerencia donde les ponen así como, ¿qué idea puede dar usted para mejorar esto? O sencillamente, por ejemplo, un buzón que diga sugerencias y a medida que se les vayan ocurriendo las ideas, la gente va haciendo su aporte ahí en el buzón. Reuniones periódicas. ¿Ya? Reuniones periódicas que toquen el tema de lo que es el bienestar social laboral. Pueden ser reuniones por departamento, pueden ser reuniones por áreas más grandes de la empresa, plenarios incluso durante toda la empresa. ¿Ya? Otra manera de obtener información es tomar en consideración las peticiones que salen desde los mismos sindicatos. ¿Ya? Los sindicatos tienen una fuerte incidencia en lo que es la elaboración de beneficios en un plan de bienestar social laboral. ¿Y por qué tienen esa, digamos, incidencia? Porque los sindicatos son la voz de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Esos son métodos menos usados, pero también son efectivos. Respecto a lo que es la encuesta de clima laboral. El principal objetivo de esta encuesta es medir el grado de satisfacción. También se llama encuesta de satisfacción laboral, ¿ya? Entonces, su objetivo principal es medir la satisfacción laboral que tienen los empleados en la empresa, ¿ya? Va a ocupar por lo general escalas de apreciación. Si están de acuerdo o en desacuerdo, por ejemplo, con las afirmaciones que le ponen, ¿ya? Mide la percepción, como les decía, sobre temas que afectan a lo que es los trabajadores. Por ejemplo, comunicación institucional. Hay buena comunicación con mis compañeros de trabajo, con mis pares, hay buena comunicación con mi jefatura. El trabajo en sí, el trabajo que desarrollan, ¿usted está conforme con su trabajo? ¿Está conforme con su remuneración? ¿Está conforme con los beneficios, etcétera? La calidad del entorno. ¿Usted considera, por ejemplo, que trabaja en un entorno adecuado, en un entorno agradable? ¿Está de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo con eso? Entonces, en esas áreas, por ejemplo, se va a medir la percepción. Esta encuesta es una herramienta formal, ¿ya? Para que los empleados expresen su opinión. Es mucho más formal, por ejemplo, que el buzón es mucho más formal que el buzón de las encuestas, por ejemplo. Y una de las características que tiene que tener es que tiene que ser continua en el tiempo, tiene que tener una periodicidad, no van a ser encuestas todos los meses, pero sí probablemente una vez al año, para planificar, por ejemplo, el periodo siguiente. Entonces, la encuesta es un método formal. Puede ser con nombre y apellido, puede tener la identificación del trabajador, como también puede ser de manera anónima. Ya ambas modalidades se dan. ¿Qué ventajas hay en hacer una encuesta? En hacer una encuesta por sobre otros métodos. Primero, reduce el riesgo en la toma de decisiones en cuanto a cuando se vaya a hacer el plan de bienestar social laboral. Después, tenemos que aumenta el bienestar de los trabajadores, ¿ya? Quienes van a sentir que su opinión tiene un valor, ¿ya? Y eso es importante, ¿ya? Es importante que el trabajador se sienta escuchado. Obviamente, la ventaja de que permite obtener la información para tener de referencia, ¿ya? En el futuro. Por ejemplo, medir la encuesta del año 2019 con la del año 2020.
los factores que estuvieron bajos en 2019. Por ejemplo, si el más bajo fue el clima laboral. Se hicieron acciones. Ahora, este 2020, ¿ese factor sigue estando bajo? ¿Fueron efectivas esas acciones? ¿Ya? Las mantenemos, las cambiamos, etc. Otra de las ventajas es que al aplicar estas encuestas de rotación, de satisfacción laboral y tomar en cuenta sus resultados, obviamente, van en directa disminución de la rotación laboral y del ausentismo. Y permite detectar conflictos y problemas con antelación. Cosas que a lo mejor no se habían dado cuenta la jefatura, permite detectarlas. ¿Qué indicadores o qué áreas va a trabajar esta encuesta? Primero, por ejemplo, una de las preguntas que siempre sale es la calidad del trabajo en equipo. Y ojo ahí, calidad del trabajo, no si se trabaja o no se trabaja. Se da por supuesto que sí. ¿Ya? Pero vamos a ver la calidad. Este trabajo es bueno, es malo, es más o menos, etc. Calidad del liderazgo. Yo como trabajador siento que tengo buenos jefes. Básicamente es eso. La identificación de las oportunidades de promoción interna. Una de las preguntas que salen y que vamos a ver a continuación es si, por ejemplo, ellos sienten que pueden ascender en la empresa de acuerdo a criterios objetivos, a que no se va a dar el ascenso, por ejemplo, porque este es más amigo del jefe que el otro. ¿Ya? Condiciones de trabajo en general, condiciones de trabajo particulares, pueden ser del trabajador en sí o generales de la empresa. La comprensión de los objetivos generales de la compañía, misión, visión también, y las políticas de retribución que tenga la empresa. Por ejemplo, este es un extracto de una encuesta de clima laboral. Tenemos acá los indicadores, las preguntas, y una escala de apreciación, que va desde totalmente en desacuerdo, o sea, un rotundo no, hasta totalmente de acuerdo, ¿ya? Total satisfacción. Y tenemos preguntas como esta. ¿Está conforme con su puesto actual? ¿Está satisfecho con la remuneración económica y las prestaciones que tiene? ¿Está de acuerdo con las condiciones físicas y ambientales del trabajo? ¿Las decisiones sobre el ascenso de los empleados se manejan con justicia? Profesora, disculpe, ¿Sí? todo eso es en anónimo, ¿verdad? Hay veces en que sí y otras veces en que te piden poner tu nombre y tu sección. Las encuestas que son anónimas, por lo general, tienen mayor fiabilidad, porque el trabajador no tiene el temor, por ejemplo, de que si dice acá que no está conforme con su puesto o que no está conforme con su sueldo, vaya a tener problemas, por ejemplo. ¿Ya? Es lo ideal en este tipo de encuestas es hacerla, por ejemplo, por sección, ¿ya? O por área, o por departamento. Porque al momento de poner el nombre, muchas veces las opiniones ya no son tan sinceras, tienen un sesgo. ¿Ya? Claro, es que también puede traer problemas entre trabajador y jefe, pues. Exactamente, está siempre ese temor, ¿ya? Ahora bien, desde recursos humanos siempre se tiene que dejar súper en claro que acá esta es una encuesta para precisamente saber la satisfacción, de que no van a haber hechos punitivos después por las respuestas que se pongan. Pero la gente siempre igual va a desconfiar. Entonces, por eso, por ejemplo, es mejor no identificar a la persona con el nombre, pero sí que se identifique, por ejemplo, a qué sección pertenece o a qué departamento. Porque, por ejemplo, a lo mejor los del departamento de marketing de la empresa es un sentimiento en común que están, por ejemplo, no están muy de acuerdo con las prestaciones económicas que tienen. ¿Ya? Pero a lo mejor los de los otros departamentos sí están. Entonces, por ejemplo, para ir acotando la información es bastante mejor hacerlo así.
Hay preguntas sobre el ascenso, como veíamos recién, si reciben capacitación. Recordemos que la capacitación es un punto del bienestar social laboral igual. Si sienten que su trabajo, su desempeño es valorado, si se fomenta el trabajo en equipo, ¿ya? Si sienten que los jefes consideran la opinión en aspectos relativos a su trabajo, eso es sentirse escuchado, etc. Buena relación entre todos los colaboradores. Entonces la persona va marcando acá su apreciación. Desde total desacuerdo, que este es un punto neutro, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y si está totalmente de acuerdo. La etapa 3. Integrar el plan a las estrategias de la empresa. Esto es la viabilidad. ¿Qué significa que algo sea viable? Si yo les digo, este proyecto es viable, ¿qué significa? Que sea seguro. Que sea seguro, ¿ya? ¿Qué más? Algo posible a cumplir. Algo posible a cumplir, ¿ya? Que se pueda cumplir. Entonces, viabilidad va de la mano con eso. ¿Y qué aspecto de viabilidad vamos a ver acá? ¿Qué podemos incluir y qué no? ¿Ya? A partir de las encuestas vamos a obtener información. A lo mejor todos están descontentos con el sueldo, supongamos. ¿Ya? Pero en un escenario, viéndonos por ejemplo este escenario actual, están todos disconformes con el sueldo. En el escenario actual, ¿una empresa sería viable un alza de sueldo con las condiciones del mercado actual? No. No, No. Mejor no sería viable. ¿Ya? Y por más que la empresa quisiera hacerlo, a lo mejor en este momento no podría hacerlo, ¿ya? Sería inviable. Entonces, por ejemplo, se pueden tomar ahí otro tipo de decisiones. Pucha, ya, es cierto, ya, la gente no está conforme con su sueldo y eso puede hacer, por ejemplo, que se vayan a otra empresa. Pero nosotros no podemos aumentar los sueldos. En este momento no podemos. Pero sí a lo mejor podemos dar otro tipo de prestaciones. ¿Ya? Entonces ahí se va negociando qué se puede incluir y qué no se puede incluir. ¿Ya? Hay cosas que por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de infraestructura, por otras limitantes, ya sencillamente son inviables. Por más que los colaboradores así lo quisieran, sencillamente son inviables, no se puede. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hubo un tiempo en que desde el Congreso se propuso un periodo de siesta? ¿Incluir siesta dentro de la jornada laboral? ¿O no se acuerdan de eso? ¿Ya? Una de las principales cosas que ya decía la gente, ¿y dónde va a dormir? ¿Dónde va a dormir la persona? ¿Arriba del escritorio? Entonces, por ejemplo, no había viabilidad en cuanto a infraestructura para poder hacer eso así. ¿Ya? Entonces, chiquillos, en este plan es súper importante la viabilidad. Y por último, la última etapa, una vez que ya está lista el plan, hay que comunicarlo. ¿Ya? Y acá yo les pongo informar, informar, informar. ¿Y por qué es importante esto? ¿Ya? Porque todos deben estar en conocimiento. Todos. Y por lo tanto, es importante comunicar este plan internamente a todos los colaboradores, y aunque ustedes no lo crean necesario, también hay que hacerlo en forma externa. Porque todas las acciones que son hechas en beneficio de los colaboradores también van a repercutir en la imagen corporativa de la empresa. Además, que hay beneficios de este plan de bienestar social laboral, que no solamente van a ser para los trabajadores, sino que también van a ser para las familias que no están en la empresa. Entonces, ellos también tienen que poder acceder a esa información, porque en la práctica también van a ser beneficiarios.
Entonces, primero hay que comunicarlo, tanto para que estén todos al tanto, como también por una cuestión de imagen corporativa. Y todos los colaboradores de la empresa tienen que estar al tanto de esto, de los beneficios, de las políticas, de los reglamentos, ¿ya? Porque es lo lógico, ellos son los principales beneficiarios y la razón de ser de ese plan. ¿Cómo hacemos esto de informar? Bueno, ahora en lo que es esta era digital es mucho más fácil. La mayoría de los departamentos de bienestar o de las áreas de bienestar tienen un sitio web propio, que es el Departamento de Bienestar de la empresa. O una página que es exclusiva para ellos, que es, por ejemplo, las que vimos en la etapa anterior, como la del Banco Estado, ¿ya? Donde se puede encontrar toda la información sobre los beneficios del bienestar social laboral y además se pueden hacer trámites. Por ejemplo, si uno de los beneficios incluye una bonificación, a través de esa página se puede hacer y se puede gestionar. ¿Qué ventajas tiene? Obviamente, es un medio masivo y va a servir para informar tanto a los trabajadores en forma interna, como también a las personas externas a la empresa y a los asociados. Paneles de información. Sobre esto se ve, por ejemplo, bastante en lo que son las empresas públicas, las empresas del Estado. Hay paneles como diarios murales con información exclusivamente del Departamento de Bienestar, que va llegando nuevos convenios, bonificaciones, montos, en nombres de los encargados, etc. Se ubican entonces en cada departamento de la empresa y se van actualizando de forma periódica. Por lo general hay una persona o un delegado que los va actualizando. La última, newsletters o web bulletins, ¿ya? Pueden ser a través de mails corporativos del Departamento de Bienestar, puede ser también una publicación como una revista de internet y son enviados por la intranet de la empresa, ¿ya? O a las direcciones particulares de los colaboradores. No hay que escatimar medios para informar. Todos tienen que tener la información súper clara, porque si las personas no ocupan los beneficios, el plan no se desarrolla y por lo tanto no se obtienen los beneficios. La empresa, por ejemplo, no obtiene los beneficios que espera obtener en cuanto, por ejemplo, a disminuir rotación, a mejor clima laboral, etc. Entonces, la información acá es súper importante por eso. Yo les había pedido que anotaran las fases, fase 1, 2, 3 y 4. Vamos a través de estos ejemplos, vamos viendo a qué fase pertenecen, por ejemplo, estas tareas que son concretas. La primera, se consulta con el Departamento de Finanzas el presupuesto para las 5 medidas del plan de bienestar. ¿A cuál de las etapas va a corresponder esa tarea en específico? Consultar al Departamento de Finanzas el presupuesto para 5 medidas que hay que poner en el plan de bienestar. ¿A qué etapa corresponde eso? Es como obtener información. Obtener información, me dicen ustedes. Ya podría ser. Pero es la etapa 3. Estamos hablando de la viabilidad. ¿Ya? Le están consultando al Departamento de Finanzas el presupuesto para ver si es posible o no es posible. Ya, pues. ¿Ya? La esposa de Juan le sugiere a Juan que vayan de vacaciones a las cabañas que tiene la empresa en la playa, ya las que aparecen en la página web de los beneficios para nuestros colaboradores. ¿Cómo se enteró la esposa de Juan? ¿A través de qué etapa se enteró? Obteniendo información.
obteniendo información, ¿ya? ¿Y cómo obtuvo ella cómo fue posible que ella obteniera esa información? ¿Por qué la obtuvo? Por la página web. ¿Ya? Por la página web. ¿Ya? En todo caso, esa de ahí, vamos a ir hacia abajo, esa de ahí es otra de las etapas que mencionan. Vamos a verla después. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Acá es la etapa 1. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Es la etapa 1. En la etapa 1, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué corresponde? A plantearse los objetivos. A plantearse los objetivos. Y si estamos viendo ahí un qué, ese es un objetivo general. María cree que es una buena idea celebrar los cumpleaños del mes en la tienda, aunque hace un ratito le dice al jefe. Y el jefe le dice que, bueno, ella plantee su idea ahí en la cajita de las ideas. ¿Comunicación o no? Comunicación, No, yo diría la 2, ya en la 2. ¿Cuál es la 2? la de obtener información. La de obtener información. Sí. ¿Ya? Ahí ella está dando una idea para que después la puedan ver. La del esposo de Juan Pérez. Ahí quedamos. Alguien me decía que también era obtener información. ¿Ya? Alan era el que decía que también era obtener información. ¿Todos concuerdan con Alan? ¿O creen que podría ser otra etapa? Por ejemplo, La comunicación. la comunicación, me dicen ahí. Francisca, ¿tú qué etapas crees que puede ser esta? ¿A qué etapa crees tú que pertenezca? ¿Cuál profesora? Lo de la esposa de Juan. Ah, ¿A qué etapa del plan, de la elaboración del plan? la 4. A la 4 me dicen. Ya, veamos. La etapa 4. Comunicación. ¿Ya? De las medidas propuestas por los trabajadores, de todas las medidas que los trabajadores propusieron, se tomaron en cuenta 3. ¿Ya? Y de esas medidas, 2 no podían realizarse por falta de espacio. ¿Qué etapa es esa? La 3. La 3, Darwin. Muy bien. Viabilidad. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? Los superiores se preocupan de mi trabajo y frecuentemente me sugieren cómo mejorar. ¿De qué etapa estamos hablando acá? La 2 podría ser. La 1. La 1, objetivos. La 2, obtención de información. La etapa número 2. Esta es una pregunta de una encuesta. ¿Ya? Se organizarán actividades colectivas que promuevan la difusión de los valores corporativos entre los empleados. La última. La última. La 3. ¿La última cuál era? La última es comunicación. La 3 es Viabilidad. viabilidad. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Es la número 1. Ese es un objetivo específico. ¿Cómo se va a hacer tal y tal cosa? Se van a organizar actividades colectivas que promuevan la difusión de los valores corporativos entre los empleados. Y por último, ¿cuál de los siguientes beneficios de salud sería más útil para ti y tu familia? ¿Qué está haciendo eso? Esa es la 3. Está haciendo una encuesta. Como una encuesta. La 2. La 2. ¿Ya?
La 2 es obtener información. La 3 es la viabilidad y la 4 Pero se me enredé con la fase. Ya, a ver, veamos la fase. Fase 1, objetivos. Plantear los objetivos. Fase 2, ya, una vez que tenemos los objetivos, obtener información. Fase 3, ya tenemos la información recabada, la analizamos y vemos la viabilidad de las acciones. Y fase 4, que ya se vio la viabilidad, se vio qué se va a hacer, cómo se va a hacer, comunicar. Que todos estén al tanto de lo que se va a hacer. Reflexionemos un poquito. ¿Qué podría salir mal en la implementación de un plan social laboral? ¿Qué podría salir mal en la implementación de un plan social, de un plan de bienestar? ¿Qué creen ustedes que podría salir mal en esto? Por ejemplo, Caroline. Caroline, ¿estás por ahí? Sí, Caroline, ¿qué crees tú que podría salir mal cuando uno implementa un plan social laboral? ¿cómo? ¿Qué podría salir mal cuando uno implementa un plan de bienestar? Profe, Que... Dijimos contestar a la Caroline y... No, ya, que diga nomás. No, pues te estaba preguntando a ti, ¿qué crees tú que puede salir mal? Mm, no sé, que no estén todos de acuerdo, no sé. Ya, que no estén todos de acuerdo, ¿ok? ¿Darwin era el que estaba hablando? ¿O Ángel? yo que iba a decir que los objetivos no estén claros, ¿no? Ya, que los objetivos no estén claros, perfecto. Frank dice que no todos los trabajadores les guste, ya que es una visión en general. Exacto. ¿Ya? Los tres tenían razón en ese sentido. Una de las cosas que pueden salir mal es que a la gente no esté de acuerdo o no sea atrayente. ¿Ya? Y probablemente eso pase porque, por ejemplo, los objetivos estén mal planteados o las actividades estén mal planteadas o no se tomó en cuenta la información que se recabó. Y la principal falla de estos planes es precisamente por eso, porque no hay suficiente información y por lo tanto el plan no está elaborado en base a los beneficiarios, a lo que los beneficiarios creen, ¿ya? Sino que en base a decisiones que se toman sin conocer la realidad. Y eso también a lo mejor viene a responder o ayudar a responder la pregunta de acá. ¿Por qué hay que elaborar los objetivos y consultar a los empleados el plan de bienestar social laboral, ¿ya? Si al final lo que importan son los beneficios? ¿Por qué los empleados tienen que tener voz acá? Si al final ellos están trabajando con la empresa y Porque, los beneficios van a llegar. porque los beneficios son para ellos, pues, para los mismos empleados. Exacto. ¿Ya? Si los empleados, por ejemplo, no tuvieron voz en la confección de este plan de bienestar social laboral, ¿ya? Si no se les consultó la opinión y si se les consultó pero no les hicieron caso, los beneficios van a estar ahí, pero no van a ser beneficios que puedan ser aprovechados por las personas, no van a cumplir su objetivo, ¿ya? Porque no van a tener razón de ser. Y por último, ¿cuál es la importancia de conciliar, de equiparar la viabilidad del plan de bienestar con las sugerencias de los empleados? ¿Por qué es importante eso? ¿Cómo? ¿Por qué es importante hacer esa conciliación entre
la viabilidad y la sugerencia de los empleados. Para que el plan sea todo un éxito. Para que el plan sea todo un éxito, ¿ya? Y porque pueden haber acciones que no va a ser posible implementar. Lo que hablábamos recién, por ejemplo, de un aumento de sueldo. A lo mejor es necesario, a lo mejor es algo que todos quieren. Yo no creo que nadie no quiera, de hecho. Pero ¿es viable hacerlo, por ejemplo, en este minuto? Entonces, chicos, ¿consideran que el plan de bienestar social laboral puede ser determinante a la hora de contratar, por ejemplo, a un trabajador valioso para la empresa? Puede ser determinante, estoy hablando de más que condiciones, así como el pago, que pese más que esas condiciones. Por ejemplo, Yasmín, que no la he escuchado hoy, de hecho. ¿Está la Yasmín por ahí? No, no está. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen? ¿Creen ustedes que el plan de bienestar social laboral, llegado a un punto, por ejemplo, para atraer un candidato, sea más pesado o pese más que el sueldo que le van a pagar? Yo diría que sí, porque se sentiría cómodo donde está, pues. ¿Ya? Ok. ¿Creen que la implementación de un plan de bienestar social laboral pueda tener efectos negativos en el desempeño de los trabajadores? Sí, ¿Ya? ¿Por qué podría tener, por ejemplo, un efecto negativo? porque no se sentirían acorde a ese plan de bienestar, pues, y eso afectaría su desempeño laboral. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que no estuvieran conformes. ¿Ya? Pero así, por ejemplo, en general, como uno lo plantea, un plan de beneficios para los trabajadores que los beneficie, ¿puede tener algún efecto negativo en el desempeño de los trabajadores? ¿Cabe esa posibilidad? Que un beneficio no. Que un beneficio, profe, que no tengan, que no les sirva a ellos y que lo plantearon, pero no pueden ocuparlo porque no se ajusta al trabajo que ellos tienen. ¿Ya? Pero la pregunta que yo les hago es la siguiente. Hemos hablado solamente de beneficios para los trabajadores, ¿ya? Y de beneficios para el desempeño de los trabajadores en la empresa. ¿Ustedes creen que puede, aparte de beneficios, puede ser un factor, por ejemplo, que baje el desempeño de los trabajadores? Entonces, en ese caso sería no, porque están beneficiados, pues. Cualquier trabajo que hagan van a recibir beneficios y los motivan, por así decirlo. ¿Ya? Ok, quiero que se acuerden de esa pregunta porque esa pregunta la vamos a discutir la próxima clase. Chicos, vamos a hablar de su trabajo final. ¿Ya? El trabajo final lo entregan el 17 de septiembre. Vamos a compartir la consigna de trabajo. Ya.
Su trabajo final va a estar basado en un caso, ¿ya? La primera parte. En base a esta situación, esta empresa que se dedica a la pavimentación de calle, ¿ya? Lleva 2 años en el mercado. Durante los 2 años, la empresa ha presentado una alta tasa de rotación de personal, lo que ha incidido en las utilidades de la empresa, ya que ha sido multada por no cumplir con los plazos de las licitaciones asignadas. Aquí hay algo que tienen que tener en cuenta, chicos. ¿Ya? ¿Qué significa una licitación? Significa que la empresa se va a ir ganando como proyectos para hacer. Y que esos proyectos los tiene que cumplir en determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Esta empresa se dedica a la pavimentación de calle, entonces lleva 2 años en el mercado. Entonces ella se va ganando estos proyectos que tiene que ir haciendo en un determinado tiempo y tiene una alta tasa de rotación de personal, lo que ha incidido en que no puede, por ejemplo, terminar los trabajos a tiempo, por lo tanto la multan. En una licitación, cuando las empresas no cumplen con el plazo, ¿ya? Las condiciones dicen que la empresa puede ser multada, ¿ya? Entonces, esto ya le ha pasado a la empresa. Esta empresa tiene 800 trabajadores, de los cuales un 80% está a nivel operativo. Un 80% de los trabajadores de la empresa está a un nivel operativo. ¿Cuál es el nivel operativo? ¿Qué tipo de trabajadores estamos hablando acá? Si yo les digo a nivel operativo. Los obreros, o sea, Los los que obreros. pavimentan la calle. Exactamente. De los 800, hay un 80% que trabaja en eso. ¿Ya? El 20% restante está a diferentes niveles en lo que es la administración, ¿ya? Desde el gerente hacia abajo, pasando por la secretaria, ¿ya? Etcétera. En cuanto al género, en esa empresa, la mayoría de los trabajadores son hombres y las edades que tienen van entre los 20 años y los 60 años. Un 90% de los trabajadores de la empresa en general, hombres y mujeres, tienen hijos. ¿Ya? Recursos Humanos decidió crear el departamento de bienestar que no tenía y para esto reclutó al nuevo gerente para liderar esa sección. Hizo el proceso igual que lo vimos en la etapa anterior para contratar un gerente de bienestar. Y esto ya, bien, ¿ya? No ha sido totalmente aprobado por el gerente general de la empresa. El gerente general piensa que no es tan necesario tener un departamento de bienestar, ¿ya? Porque el gerente general cree que el área de bienestar va a ser un gasto extra para la empresa. Por lo tanto, esta persona, ¿ya? El gerente de bienestar que recién contratado, va a recibir como primera misión crear el plan de bienestar social laboral que no tenía. Y para esto, obviamente les hizo una encuesta a los empleados, primero para diagnosticar la realidad de la empresa. Y los resultados, cuando los tabuló, les dijo lo siguiente. Primer resultado, los trabajadores tienen una bajísima identificación con la empresa, tanto a nivel de lealtad como a nivel de valores de la misma. O sea, están trabajando ahí porque ahí encontraron trabajo, básicamente. Hay un gran descontento por los salarios, porque los salarios son muy dispares, ¿ya? Incluso entre los mismos puestos. Vale decir que, por ejemplo, 2 personas que llevan más o menos el mismo tiempo trabajando, haciendo la misma labor, uno gana más y el otro gana menos. Y no se sabe por qué. ¿Ya? Los trabajadores no se sienten valorados, lo que aumenta este factor de no identificarse con la empresa. La empresa, digámoslo, no se preocupa del bienestar de los empleados y durante los 2 años solamente, por ejemplo, hizo 3 actividades, así como más o menos para tratar de integrarlo, para reconocer a los empleados y para mejorar el clima laboral. No ha hecho ninguna otra actividad para vincular, por ejemplo, a las familias. ¿Ya?
Una de las sugerencias, por ejemplo, de los empleados es que una vez al año, por lo menos, debería hacerse una actividad que incluya a la familia. No hay continuidad ni apoyo, por ejemplo, a iniciativas que han surgido entre los mismos empleados, como por ejemplo hacer un campeonato deportivo interno, etcétera. Ya no hay continuidad en eso, no son medidas efectivas, porque tampoco hay apoyo de la empresa. Aparte del sueldo, de la remuneración, los empleados no tienen otros beneficios, ya sean monetarios o no monetarios. ¿Ya? Los trabajadores ahí en esa empresa solamente reciben el sueldo. Y los trabajadores también dicen que no hay posibilidades de hacer carrera en la empresa, no hay posibilidades, por ejemplo, de ascender, de que un operario ascienda a capataz, ya de que ese capataz ascienda a otro puesto de jefatura, ya no hay. Por lo tanto, tampoco ellos tienen un incentivo para mejorar su forma de trabajar, sus prácticas laborales. Y menos van a pensar quedarse mucho tiempo en la empresa. Lo que influye directamente en lo primero que hablamos, que era la rotación. Entonces, por eso se han perdido muchos trabajadores que pueden ser considerados valiosos. ¿Por qué? Porque se van a otra empresa porque les ofrecen mejores condiciones. ¿Ya? Y han tenido que hacer un gasto también en reclutar nuevos trabajadores, porque si no, no van a tener suficientes trabajadores para, por ejemplo, continuar con las obras. ¿Ya? Y este proceso de contratar nuevas personas a lo mejor no era lo que necesitaban, podrían haberlo hecho de otra manera, por ejemplo, por rotación interna. A partir de todo eso que hemos hablado, o que yo he hablado y que ustedes espero hayan escuchado, tienen que responder a estas preguntas. ¿Cuáles son los pasos que el gerente de bienestar tiene que seguir para crear un plan de bienestar? Menciónalos. Realizar un FODA sobre la creación de un plan de bienestar social laboral para la empresa, dándome una razón para cada alternativa de la matriz. Una fortaleza, una amenaza, una de cada una. El gerente general expresó el descontento ante el resultado de la encuesta. Sigue insistiendo en su punto en que el Departamento de Bienestar y el plan de bienestar laboral que le proponen es un gasto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a los trabajadores ya se les paga el sueldo. Y por eso es que ellos trabajan ahí, por el sueldo. Ustedes tienen que convencerlo de lo contrario, ponerse en el lugar del gerente de bienestar y convencerlo de lo contrario. ¿Por qué el plan de bienestar sería bueno? ¿Ya? ¿Por qué no es un gasto? ¿Por qué no es un gasto, sino que es una inversión? 3 argumentos. ¿Ya? Crear un borrador de un plan de bienestar laboral, incorporando 2 acciones para cada uno de estos puntos. Incrementar identificación y lealtad con la empresa. ¿Cómo? ¿Qué cosas concretas van a hacer para que se incremente ese factor? ¿Van a hacer un concurso de pintura? ¿Van a elegir, como les decía antes, así como la mascota de la empresa? Acciones concretas. En este punto, en el D, son acciones concretas. ¿Qué no pueden poner? En los beneficios monetarios que yo les propongo para los trabajadores, ¿ya? Que son 4 en total, 2 de cada uno, 2 beneficios monetarios y 2 no monetarios, que no pueden poner aumento de sueldo. ¿Ya? Entonces, estas de acá son acciones concretas. Todas las acciones tienen que ser realizables, tienen que ser viables. Recordar que no todo se reduce a dinero. No todo es un bono, ¿ya? Pueden consultar los PPTs de la fase 3 que yo envié la vez anterior. Pueden consultar los PPTs de la fase anterior para recordar, por ejemplo, qué beneficios se dan en un plan de bienestar. Porque ahí los abordamos en forma completa. Y ahí está la rúbrica, la pauta de cotejo con la que se va a evaluar. La fecha de entrega es el 17 de septiembre. ¿Ya? Entonces,
Chicos, consultas, dudas, consultas. ¿Qué preguntas tienen? La próxima clase deben traer sus consultas hechas, porque no voy a responder esta vez mis consultas por mail. ¿Ya? La próxima clase es para consultar. ¿Ya? ¿Dónde encuentran los PPTs? La Belén se los había mandado a la Belén la otra vez, pero la Belén los había puesto en el grupo. Deberían estar en su grupo de WhatsApp. Están en el grupo del curso. Todos los PPT que me mandó, yo los mandé al tiro. Sí, O sí, si no, que me los pida. ¿Ya? La Belén los tiene Ángel. ¿Ya? Pero están en el grupo porque la Belén los mandó al tiro esa vez. ¿Ya? Entonces ahí pueden consultar los beneficios, porque hay 2 clases. La clase, me parece que la 3 y la 4 que estaban relacionadas con eso. ¿Ya? Y chicos, vayan pensando en sus beneficios, vayan pensando en las dudas y las consultas que tengan, porque no va a haber consultas. No me dijo. ¿Ya? Clase. Que traigan sus dudas. ¿Ya? Que estén muy bien. Se cuidan. ¿Dónde habrá quedado mi cuchillo para cocinar, Y Nati? nos vemos la próxima Sí, clase. me cuesta caleta cocinar Hasta con él. luego.